Buenos días, terrícolas. Buenas tardes, mejor dicho. Espero le estén pasando bien. Esto es Santo Domingo, capital primada de América, donde inició la vagamundería en el continente. Hoy es miércoles 4 de mayo, temperatura caliente, pero muy caliente. Son las 6:30 de la tarde y vamos al mambo. Recuerde que no soy de derecha ni de izquierda, ni de centro ni de lado. Soy pro cosas bien hechas y respeto que creas que soy un tonto, pero tú también debes respetar que yo crea que eres un pendejo. Eso es libertad de expresión, eso es democracia, y la música de fondo, como siempre, nos llega gracias a ruido de coches y motores que pasan por la avenida. Ha causado revuelo estos días un documento que filtró alguien de la Corte Suprema de Estados Unidos, muy grave eso, donde se deja ver la intención de revocar una sentencia que en 1973 prácticamente legalizó el aborto en la nación del norte, y se ha hecho mucha mención al caso Roe versus Wade, y tal vez habrán quienes se pregunten ¿qué es eso? ¿Con qué se come ese plato? Pues aquí los detalles. El caso Roe contra Wade, o Roe versus Wade, como usted quiera llamarle, es el nombre del caso judicial de 1973 por el cual la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad a una mujer embarazada para elegir abortar sin excesivas restricciones gubernamentales. Anuló muchas leyes federales y estatales sobre el aborto y provocó un debate nacional en Estados Unidos sobre si el aborto debe ser legal y hasta qué punto, quién debe decidir la legalidad del aborto, qué métodos debe utilizar la Corte Suprema en la adjudicación constitucional y cuál debe ser el papel de las opiniones religiosas y morales en la esfera política. El caso Roe versus Wade reconfiguró la política estadounidense, dividiendo a gran parte de los Estados Unidos en movimientos a favor y en movimientos en contra del aborto, y a la vez activó movimientos de base en ambos bandos. La decisión se refería al caso de Norma McCorvey, conocida en su demanda con el seudónimo de Jane Roe, que en 1969 quedó embarazada de su tercer hijo. McCorvey quería abortar, pero vivía en Texas, donde el aborto era ilegal, excepto cuando era necesario para salvar la vida de la madre. La remitieron a las abogadas Sarah Whittington, creo que se pronuncia así, y Linda Coffey, que presentaron una demanda en su nombre ante un tribunal federal de Estados Unidos contra el fiscal del distrito local, Henry Wade, alegando que las leyes de aborto de Texas eran inconstitucionales. Un panel de 3 jueces del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas vio el caso y falló a su favor. El estado de Texas apeló entonces esta sentencia directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En enero de 1973, el Tribunal Supremo emitió una decisión de 7-2 en la que dictaminaba que la cláusula del debido proceso de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos proporciona un derecho a la intimidad que protege el derecho de una mujer embarazada a elegir si quiere o no abortar. Pero también dictaminó que este derecho no es absoluto y que debe sopesarse con los intereses del gobierno en la protección de la salud de la mujer y la protección de la vida prenatal. La Corte resolvió esta prueba de equilibrio vinculando la regulación estatal del aborto a los 3 trimestres del embarazo. Durante el primer trimestre, los gobiernos no podían prohibir el aborto en absoluto. Durante el segundo trimestre, los gobiernos podían exigir regulaciones sanitarias razonables, y durante el tercer trimestre los abortos podían prohibirse por completo siempre que las leyes contuvieran excepciones para los casos en que fueran necesarios para salvar la vida o la salud de la madre. La Corte calificó de fundamental el derecho a decidir abortar, lo que obligaba a los tribunales a evaluar las leyes de aborto impugnadas bajo el criterio de escrutinio estricto, el nivel más alto de revisión judicial en Estados Unidos.
Roe fue criticado por algunos miembros de la comunidad jurídica estadounidense y algunos miembros de dicha comunidad han calificado la decisión como una forma de activismo judicial. La Corte Suprema revisó y modificó los dictámenes jurídicos de Roe en su decisión de 1992, Planned Parenthood vs. Casey. En el caso Casey, la Corte reafirmó la posición de Roe de que el derecho de la mujer a decidir abortar está constitucionalmente protegido, pero abandonó el marco trimestral de Roe a favor de un criterio basado en la viabilidad del feto y anuló el requisito de Roe de que las regulaciones gubernamentales sobre el aborto se revisen bajo el criterio de escrutinio estricto. Ahora, el Supremo de Estados Unidos está decidido a anular el derecho al aborto que ese mismo tribunal consagró en 1973 en la histórica sentencia del caso Roe contra Wade, pero no eran los mismos actores. Así se desprende de un borrador inicial publicado en la noche del lunes por el diario político en una filtración de información que carece de precedentes en el organismo. Lo firma el juez Samuel Alito y refleja una opinión predominante de 5 de los 9 magistrados que integran la Corte. El texto no deja lugar a dudas. Según este voto privado emitido en febrero, una mayoría conservadora del Supremo considera que merece ser tumbado el precedente sentado por la sentencia de 1973 y confirmado en el caso contra Casey de 1992. La sentencia de Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio, escribió Alito. Su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional. Se puede leer en la argumentación de Alito, que secundan Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. Bueno, no sé si se pronuncia así. Falta entre la nómina conservadora John Roberts. Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo. Según dicen las malas lenguas, asistentes judiciales de la Suprema Corte de Justicia filtraron el borrador de la sentencia que revocaría el fallo Roe vs. Wade sobre el aborto para que los jueces reciban presión de simpatizantes y medios pro aborto, jugando sucio los asesinos de bebés. Pero al parecer ellos no han tomado en cuenta que estos jueces son vitalicios en sus puestos, por lo que la presión que puedan ejercer los adversarios a esta posible revocación de la sentencia de 1973 puedan tener efecto alguno. Así lo veo yo. El documento de 98 páginas conocido el lunes es un primer borrador, un texto preliminar. El fallo definitivo se espera hasta finales de junio o principios de julio. Actualmente la Corte cuenta con una supermayoría conservadora inédita en décadas de 6 contra 3. La vida debe ser sagrada. Yo soy pro vida. Los que defienden la vida y los que defienden la muerte de bebés son de todos los bandos. Conservadores, de izquierda, de centro, de derecha, hay de todo. No deberían ser encasillados en ultraderecha o en ultraizquierda. El derecho a la vida no debería siquiera ser tema de debate porque ese derecho debe estar protegido por encima de todo. El aborto es un negocio millonario que lucra a muchas personas y la mayoría de los que se practican es por sexo irresponsable. Los aborteros lo saben y quieren mantener ese negocio que llena sus bolsillos. Y sobre la base de aniquilar bebés, defienden ellos la dignidad y los derechos de la mujer. Recuerden, vivir con miedo no es vivir, vivir sin libertad es morir. Pórtense bien y nos vemos en el próximo corte.